No se olviden, hermanos, tenemos un programa que estamos abarcando en 2 meses, ¿se acuerdan, verdad? Estamos en 2 meses, un programa de predicaciones de 2 meses que tienen un objetivo. Por favor, estén al tanto, no se pierdan. No quiero que se pierdan, hermanos, del proceso que estamos siguiendo. Queremos avanzar como iglesia, debemos avanzar como iglesia, y en ese intento de seguir avanzando acuérdense, hermanos, por favor, debemos de tener la vista hacia dónde nos dirigimos. No podemos perder la vista de eso. ¿A dónde nos dirigimos? Y bueno, y precisamente porque no quiero que pierdan la secuencia, acordémonos de las 2 predicaciones anteriores. Primero, Dios hará nuevas todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Y nosotros somos parte del plan de Dios. Y por lo tanto, en ese plan nosotros tenemos que enfocarnos. Pero ese plan tiene como objetivo solo la gloria de Dios. Todo apunta solamente a la gloria de Dios. Su plan apunta a su propia gloria. Y nosotros, hermanos, debemos enfocarnos en que todo lo que hagamos debe ser solo para la gloria de Dios. No perdamos de vista esto. Pero, hermanos, ahora bien podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo nos enfocamos en ese plan de Dios? ¿Cómo nos enfocamos en hacer las cosas para la gloria de Dios? Bueno, el día de hoy respondamos enfocándonos en la misión. Enfocándonos en la misión. ¿Qué es la misión? Miren, la misión, dicho de manera sencilla, es lo que se debe hacer. Hoy en día, en estas cuestiones de calidad que manejan las empresas, determinan su misión y su visión como empresas. Y bueno, pero la misión es lo que se debe hacer. Lo que cada empresa tiene que hacer siempre. Y ahora estamos hablando no de una empresa, estamos hablando de la iglesia. Y entonces la misión es lo que la iglesia debe hacer siempre. Ahora déjenme preguntarles, ¿ustedes entienden lo que es un eje? ¿Un eje? Miren, un eje, dicho así también de manera sencilla, ¿verdad? Un eje es algo real o puede ser imaginario, algo real o imaginario, sobre lo cual giran las cosas. Eso es un eje. Por ejemplo, un eje real es una barra metálica alrededor de la cual giran las llantas de un carro, el eje del carro o el eje del autobús, ¿verdad? Un eje imaginario, por ejemplo, es la línea, valga la redundancia, la línea imaginaria sobre la que gira la Tierra. Que por cierto, ¿verdad? Dicen los expertos que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio. Bueno, ya dijimos qué es misión y qué es un eje, entendámoslo. Entonces, hermanos, la misión, quédense con esto por favor el día de hoy, la misión es el eje alrededor del cual debe girar todo lo que hacemos como iglesia. ¿Sí está clara la idea? Esa es la idea que quiero que se lleven el día de hoy. La misión es el eje alrededor del cual debe girar todo lo que hacemos como iglesia. Ahora, hermanos, si nosotros hacemos esto, entonces estaremos enfocados en el plan de Dios y estaremos enfocados en dar solo la gloria a Dios. Hermanos, en el día de hoy, la predicación de hoy, recordemos quién es el que ha establecido la misión de la iglesia, en qué consiste esa misión y cómo es que nosotros podemos cumplir con esa misión. Y por eso vayamos nuevamente, ¿verdad? Vayamos nuevamente a Mateo 28, 18 al 20. Pasaje donde se encuentra la misión de la iglesia, donde se encuentra nuestra misión. Misión
en la que nosotros debemos enfocarnos. Punto número 1, el origen de la misión. En este pasaje de Mateo 28 es el Señor Jesucristo mismo el que está hablando. Y Él empieza diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está el Señor, resucitado, glorioso, poderoso, ha vencido la muerte. Escribió Pablo unos años adelante, allí en la carta a los Romanos, que recién hemos terminado de predicar, en el capítulo 1, verso 4, Pablo escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí está, ahí está el Señor Jesucristo resucitado, glorioso y poderoso. Todo el poder, toda la autoridad le han sido dadas, no solo en la tierra, sino ahora también en el cielo. Pero miren, no es que antes de su encarnación el Verbo eterno no tuviera tal autoridad, sí la tenía. Lo que pasa es que ahora, en su encarnación y por su muerte y resurrección, ese poder ha sido confirmado. Todo poder en la tierra y en el cielo. Y por esa autoridad, ahora dará a los suyos una orden, un mandato, un mandamiento. Un mandamiento que será la misión de la iglesia que está a punto. Faltan unos pocos días para que la iglesia nazca allá en el día de Pentecostés. El Señor va a darles una orden a los suyos que están allí reunidos, y esa orden, ese mandato es la misión en la que deben centrarse. Esa es la misión en la que se debe centrar el quehacer de la iglesia. Hermanos, tomemos conciencia, recordemos, estemos plenamente conscientes. La misión de la iglesia procede del Señor mismo, y Él la ha establecido por su autoridad, por la autoridad que Él tiene. Ese, hermanos, ese es el origen de la misión. Punto número 2, la misión propiamente, la misión. Miren, después de establecer su autoridad, el Señor da a los suyos ese mandato. En ese mandato está contenida la misión. Ese mandato está allí en el verso 19 y en la primera parte del verso 20. La NBI lo traduce así: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Hermanos, la esencia de este pasaje, y por tanto el mandato en sí mismo, es hacer discípulos. Ese es el mandamiento, esa es la misión, hacer discípulos. Recordemos, un discípulo es un seguidor. Entonces lo que el Señor está mandando es hacer seguidores de Él mismo. Hermanos, la misión, que quede claro, la misión no se trata de ganar adeptos a una religión. Se trata de hacer seguidores del Señor Jesucristo. Se trata de que las personas entren en una relación verdadera, en una relación personal con el Señor Jesucristo. Hermanos, no es cuestión de religión, sino de relación.
No es cuestión de religión, sino de relación. En esta relación, invariablemente, el seguidor, el discípulo, aprende del maestro y obedece a su maestro. Y lo hace para parecerse cada vez más a él. Entonces se trata de que las personas se conviertan en verdaderos seguidores del Señor Jesucristo para que aprendan de Él y para que lo obedezcan con el propósito de que cada vez se parezcan más a su Maestro. Esta es la misión que el Señor encargó a sus discípulos. Esta es la misión de la iglesia. Y nosotros, mis hermanos, nosotros, Sinaí, somos parte de esa iglesia del Señor y por lo tanto, esta, hermanos, es nuestra misión, hacer discípulos. Debemos, hermanos, enfocarnos en la misión. Punto número 3. El proceso de la misión. Miren, los expertos en griego, los comentaristas, los teólogos y expertos en la materia, bueno, hacen un muy interesante análisis de la gramática de estos versículos. Y con base en esa gramática, que no vamos a hacer ahorita, ahora es muy interesante, pero bueno, no viene al caso que estemos explicando esas cosas. Tiene que ver con asuntos de verbos, gerundios, adverbios y cosas de ese tipo, ¿verdad? En el idioma griego y cómo se traducen a nuestro idioma español. Bueno, no vamos a hacer comentar ese análisis. Solamente se los quiero mencionar porque quiero que tomemos en cuenta que con base en ese análisis, nosotros podemos asegurar, como ya lo dijimos, que la esencia de estos versículos es el mandato de hacer discípulos. Ese es el centro de los versículos. Hacer discípulos, es el mandato. Pero, al considerar este texto de Mateo 28, 19 y 20, nosotros encontramos alrededor de este mandato central 3 acciones. Acciones que están directamente relacionadas con el mandato. Acciones a las que hoy llamaremos, y hemos estado llamando en esta iglesia, llamaremos el proceso de hacer discípulos. El mandato es hacer discípulos. Alrededor de eso 3 acciones. 3 acciones que forman el proceso de hacer discípulos. Y lo que nosotros encontramos en estos versículos es que se hacen discípulos yendo, bautizando y enseñando. En esos 3 pasos. Yendo, bautizando y enseñando. Miren, sin abundar demasiado, sin agotar cada uno de estos puntos, porque hablaremos de cada uno de ellos en futuras predicaciones de estos 2 meses, vamos a solamente en este momento comentar un poco acerca de cada una de estas acciones. La primera acción, evangelizando. El primer paso del proceso que encontramos ahí literalmente es ir. O como sugieren algunos comentaristas con base otra vez al idioma, la gramática, yendo. El primer paso para el proceso de hacer discípulos es yendo. Y saben, el Señor Jesucristo está estableciendo aquí un cambio radical del paradigma. En el Antiguo Testamento, los gentiles tenían que venir a Israel.
Los gentiles tenían que venir al judaísmo, los gentiles tenían que venir al templo de Jerusalén para poder encontrarse con Dios. Pero ahora el Señor está cambiando este paradigma. Y el Señor ahora está diciendo a los suyos que ellos tienen que ir. Ya no son aquellos los que tienen que venir. Ahora ustedes tienen que ir. Tienen que ir a los gentiles, ¿para qué? Para hacer discípulos del Señor allí entre ellos. Para que Dios ahora se encuentre con ellos. Dios está buscando a la humanidad y está mandando a los suyos para que vayan y los encuentren. Ahora, hermanos, ¿qué implica esto de ir? Bueno, simplemente evangelizar, vamos a decirlo así. Ir simplemente implica evangelizar. ¿Cómo fue que los judíos se convirtieron al Señor Jesús? ¿Cómo? Oyendo la predicación de las buenas nuevas. ¿Cómo ahora los gentiles se convertirían en discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cómo? De igual manera, escuchando el mensaje del Evangelio. Los discípulos entonces tenían que ir a los gentiles y predicarles el Evangelio. Mediante los varios pasajes del libro de los Hechos, algunos de los cuales ya leímos y espero que hayan puesto atención, nosotros podemos corroborar esto que ya sabemos. La predicación apostólica hacía conciencia a los hombres de su pecado y luego les mostraba la manera en la que podían ser salvos de ese pecado. La predicación se centraba en la muerte y en la resurrección del Señor. Y decía esta predicación claramente que al poner la fe en el Señor Jesús, entonces se obtenía el perdón de los pecados y la vida eterna. En esto consistía y sigue consistiendo la evangelización. Ir a los inconversos para evangelizarlos fue y sigue siendo el primer paso del proceso para hacer discípulos. Dijimos que una mejor manera de entender esta palabra ir es yendo. Y esta acción la podemos entender como mientras vayan caminando. Ciertamente los primeros discípulos tuvieron que salir de sus hogares allá en Judea y en Galilea para ir a las naciones gentiles. Como ya lo leímos, decía yo en algunos pasajes. Por ejemplo, dice ahí que los que fueron esparcidos, ¿se acuerdan? Lo leímos, los que fueron esparcidos por causa de la persecución, mientras iban caminando, ¿qué iban haciendo? Iban predicando el Evangelio. Ahora, hermanos, nosotros el día de hoy, nosotros no debemos entender que para que nosotros empecemos el proceso de hacer discípulos, es necesario que vayamos a lugares lejanos. No. Hay que entender que debemos hacer discípulos mientras vamos caminando, mientras vamos en el día a día, mientras vamos avanzando allí en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Hay que empezar el proceso hablando del mensaje del Evangelio, hablando del Señor Jesucristo a aquellos con los que nosotros convivimos en el día a día. Esa es la manera en la que nosotros, Sinaí, hoy debemos cumplir con este primer paso del proceso
de hacer discípulos, que es evangelizar. Segundo paso del proceso, punto 3.2, estando en comunión. Estando en comunión. El segundo paso del proceso de hacer discípulos es bautizando. Miren, repasemos lo que ya sabemos. El bautismo ciertamente es un acto físico, nosotros lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí, ahí vemos. Es un acto físico, es un acto visible, es un acto ritual ciertamente, sí, es un acto ritual. Es un acto, ya lo sabemos también, que en sí mismo, el acto físico visible en sí mismo, no influye en nada en la salvación. Y sin embargo, es en sí mismo muy importante. Es importante por lo que simboliza. Sabemos que el bautismo simboliza el nuevo nacimiento, no lo produce, ¿sí? No lo produce, lo simboliza. Simboliza el nuevo nacimiento. Simboliza la muerte al pecado y la resurrección a nueva vida. Algo que ocurre en el creyente cuando recibe la palabra y pone su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, por la regeneración que se ha obrado en el creyente por medio del Señor Jesucristo, es evidente que ese creyente ha entrado en una relación especial con el Señor. Y se ha, de esta manera, identificado plenamente con el Señor. Por eso, el simbolismo del bautismo es importante porque implica una identificación con el Señor Jesús. Pero aún más, en el bautismo también hay una identificación con el resto de los creyentes. Leemos ahí en Hechos 2 que cuando las personas recibían la palabra eran bautizados. Es decir, cuando compungidos por su pecado depositaban su fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, entonces eran bautizados. Y dice este pasaje de Hechos 2, allá en sus últimos versículos, que al bautizarse eran añadidos a la iglesia. Quienes depositaban su fe en el Señor para salvación no podían solo ser bautizados para dar testimonio de su identificación con Cristo y luego ahí quedar a la deriva o pretender ser independientes. No, de ninguna manera. Pasaban a formar parte de la comunidad de la iglesia. ¿Para qué? Para estar en comunión con ella. El hecho de bautizar a los creyentes da testimonio de nuevo nacimiento. Muestra la identidad con Cristo e identifica y suma al creyente con los otros creyentes. ¿A dónde? En la iglesia local, allí. Ahora, estando ya en el seno de la iglesia, como también leemos ahí en Hechos 2, el creyente hace todas las cosas en comunión con sus hermanos en la fe. Hermanos, estar en comunión implica ciertamente el estar juntos, pero va mucho más allá que eso. Pensar que estar en comunión es solo estar juntos es tener una visión demasiado estrecha de la implicación bíblica. Estar en comunión es ayudarse mutuamente, ayudarse al crecimiento, sostenerse en la fe, sostenerse en oración, es edificarse mutuamente, es animarse, es exhortarse e inclusive es corregirse. Entre otras cosas, esto implica la comunión con los demás.
Hermanos, el proceso de hacer discípulos no termina con la evangelización y el nuevo nacimiento. Continúa con la comunión del nuevo creyente con la iglesia. Tercer paso del proceso, punto 3.3, enseñando a obedecer. El tercer paso del proceso de hacer discípulos es enseñando. Se trata de enseñar, pero no solo de la enseñanza en su aspecto intelectual, para aprender conceptos, sino se trata de la enseñanza de los mandatos del Señor para obedecerlos. Ese es el proceso completo. No solamente enseñarlos para aprenderlos intelectualmente, sino enseñarlos para obedecerlos. Así de que, mis hermanos, si nosotros hemos de enseñar, debe ser para que se produzca obediencia. Y si nosotros queremos aprender, debe ser para obedecer. Hay que aprender para crecer en el conocimiento del Señor y para crecer en la relación personal con Él que se inició en el nuevo nacimiento. Recordemos que ser discípulo no se trata de seguir una religión en la cual se aprendan cosas solamente para repetirlas. Y no solamente se trata de aprender cosas para practicar rituales. No. Ser discípulo es tener una relación personal con el Señor Jesucristo, en la cual se avanza cada vez más en pos de Él, para llegar a ser como Él es. Y esto, acuérdense, según lo vimos en Romanos, esto es santificación. Y se avanza en esa santificación solo cuando se aprende y se obedece lo que el Señor ha mandado. De otra manera, no se avanza en este proceso. Hermanos, es necesario que esto quede claro. El conocimiento por sí mismo no sirve de nada si no se pone en práctica. Los mandatos del Señor, si no se obedecen, no son útiles para aquel que los ha aprendido. Es conocimiento vano. Miren, suele haber creyentes, y a través de los años a nuestra iglesia han llegado muchos, que se solazan en aprender cada día más y más y más, y buscan y se esfuerzan para lograr cada vez un mayor conocimiento. Pero la pregunta importante es: ¿qué tanto están obedeciendo de eso que han aprendido? Hermanos, es cierto que la obediencia no es una virtud que de manera natural todos deseamos cultivar. Esa es una verdad. Sin embargo, para un discípulo, para un verdadero discípulo del Señor, la obediencia es lo que le dará sentido a su aprendizaje. Pero miren, hermanos, hay otra cuestión que debemos también considerar en este momento. Y esta, ¿saben?, es que hay creyentes que ni siquiera se esfuerzan en aprender. Sí, hay creyentes que ni siquiera se esfuerzan en aprender. Y la pregunta es, bueno, ¿y estos cómo van a obedecer?
¿Cómo? ¿Qué van a obedecer si no conocen los mandamientos del Señor? Leímos a Juan en su evangelio y en su primera carta. Si amamos al Señor, ¿vamos a qué? A obedecer sus mandamientos. Y lo leímos también allí en su primera carta, donde dice que si alguien dice conocer al Señor, ¿qué significa esto de conocer al Señor? Bueno, si alguien dice que ha nacido de nuevo y por lo tanto tiene una relación personal con Él, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué dice Juan? Es un mentiroso. Ah, yo soy cristiano. ¿Y dónde está tu obediencia a los mandamientos? No. Bueno, dice Juan, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Miren, dicho de manera sencilla, no es un verdadero creyente el que no obedece los mandamientos del Señor. Y si, como dijimos, ni siquiera se esfuerza en aprenderlos, entonces tal persona, no hermano, tal persona solo refuerza la evidencia de que no es un verdadero creyente. Por eso es que, hermanos, este tercer paso del proceso afianza la seguridad de aquel que es un verdadero discípulo. Punto número 4. El sustento de la misión. Última parte del verso 20. Dice: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que el Señor ya delineó su mandato para los suyos, una vez que ya les dio la misión que deben desarrollar, les hizo una promesa. Esta promesa es que estaría con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora, mis hermanos, esta promesa no debe ser mal entendida. Ciertamente el Señor, en su amor y en su misericordia y en su fidelidad para los suyos, estará con los suyos en todo momento y en cualquier situación. Pero la promesa que encontramos aquí en Mateo 28:20 solo es para aquellos que se están ocupando en obedecer el mandato de hacer discípulos. No la puedes reclamar en todo tiempo ni en todo momento, solamente cuando estás ocupado en la misión, en hacer discípulos. Hermanos, sabemos perfectamente que hacer discípulos no es cosa fácil. Es difícil, porque es una tarea espiritual, es una tarea sobrenatural. Y por tanto, las fuerzas del mal se están oponiendo a este trabajo. Pero no de la manera en la que muchos escuchan que predican y que la guerra espiritual y viendo demonios por todos lados y exorcizando gente. No, ese tipo de lucha no es, sino hermanos. Pero sí hay una verdadera lucha espiritual contra el mal. Cuando la iglesia, cuando los cristianos, cuando los creyentes, cuando los discípulos se están esforzando en la misión. Y por eso es que se requiere el auxilio permanente del Señor. Y por eso el Señor prometió: ustedes hagan esto y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque esto no es fácil. Hermanos, necesitamos agarrarnos del Señor. Necesitamos tomarnos de la promesa que aquí Él está dejando a su iglesia. Porque esta es la única manera en la que la misión se sustenta. Nuestras fuerzas no alcanzan. Es más, nuestras fuerzas no sirven de nada. Necesitamos del Señor y su poder para sustentar nuestro quehacer como iglesia. Punto número 5. La misión para nosotros hoy.
La misión para nosotros hoy. Entonces, hermanos, ahora pensemos en nosotros, ahora 2023, Ciudad de Nezahualcóyotl, Iglesia Sinaí. En nuestro quehacer como Iglesia Sinaí, debemos enfocarnos en la misión. Todo lo que hagamos, hermanos, que quede claro, todo lo que hagamos debe girar en torno a ese eje y debe apuntar a alguno de estos tres aspectos del proceso. Si lo que nosotros hacemos o pretendamos hacer no apunta a esto, hermanos, no tiene ningún sentido que lo hagamos. Y todo empieza, hermanos, todo empieza con el concepto que tengamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Sin duda que pudiéramos responder de distintas maneras, expresando inclusive conceptos correctos. Y quizás el concepto más correcto cuando preguntáramos quién es el Señor Jesús sería, Él es mi Salvador, hasta lo tomamos, ¿verdad? Y si es mi Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y bueno, estos son conceptos correctos, pero mis hermanos, sobre todo debemos considerar que Él es el Señor. Y por lo tanto, Él tiene toda la autoridad. Si nosotros no empezamos por tomar conciencia de la soberanía del Señor Jesucristo, entonces nosotros no podremos empezar satisfactoriamente el proceso de ser y hacer discípulos. Es más, si no tenemos claro y hacemos nuestro ese concepto de la soberanía del Señor en nosotros, ni siquiera estaremos considerando el hecho de cumplir con esa misión. Si no estamos pensando en eso es porque nuestro concepto del Señor está totalmente errado. Pero si iniciamos de manera correcta, y yo los exhorto a mis hermanos a que así lo hagamos, si empezamos de manera correcta reconociendo la plena autoridad del Señor, entonces nosotros estaremos dispuestos a someternos obedientemente a sus mandamientos y expresamente a donde se centra la misión de la iglesia, a este mandato de hacer discípulos. Pero mis hermanos, la cuestión no es que nos sintamos obligados, porque de verdad es una carga. Y parece siempre que es una carga. ¡Ay, otra vez! Yo no sé si cuando empezamos con Mateo 28 a leerlo, dijeron, otra vez ahí van con eso. Hermanos, la cuestión no es que nos sintamos obligados, sino que respondamos por amor a aquel que se entregó por nosotros para darnos salvación. Que no se trate de, tengo que hacerlo, sino de, quiero hacerlo. Que no se trate de, tengo que hacerlo, pero bueno, ya me encontraré la excusa, la justificación, o la manera para no hacerlo. No, que se trate de quiero hacerlo y me esforzaré en quitar todos los obstáculos que yo mismo estoy poniendo. Hermanos, decimos en nuestra declaración de misión como iglesia, ahí aparece cada que llegan ustedes y está ya la presentación, ahí está el logo de la iglesia. ¿Se lo tienen bien? ¿Claro? ¿O ya lo ven tanto que ni caso le hacen? Bueno, aquí está también, ¿qué dice? Ser y hacer discípulos. Eso es nuestra misión, eso es nuestro quehacer. Ser y hacer discípulos. Y hermanos,
lo hemos escrito así, porque esto implica que primero, nosotros mismos estamos o debemos estar siguiendo el proceso. ¿Cuál es el primer paso? Evangelización. Nosotros fuimos evangelizados en algún momento. Alguien nos compartió el evangelio y de esa manera nosotros respondimos. El Señor hizo la obra y nos regeneró. Luego entendimos el paso siguiente y obedecimos y nos bautizamos. Pero como dijimos, esto implica comunión con la iglesia. Así es que, mis hermanos, debemos esforzarnos por vivir en esa comunión. Y debemos, en tercer lugar, y de manera permanente, estar en el paso del aprendizaje y la obediencia. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarles, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Debemos ser honestos y sinceros. No cerremos los ojos. Tenemos muchísimo que mejorar. Todos. Cada uno en distintos aspectos. Unos mucho más, otros menos. Pero debemos tomar conciencia que tenemos que mejorar mucho en esto todos. Porque fallamos mucho. Pero mis hermanos, es necesario levantarnos del sueño y empezar a vivir como verdaderos discípulos. Basta ya nuestro letargo. Ahora bien, mientras nosotros mismos estamos en ese proceso, debemos ocuparnos de hacer discípulos. Porque miren, la primera excusa sería, bueno, sí, yo tengo que ser un discípulo, pero como todavía no lo logro, bueno, entonces yo todavía no me puedo ocupar de hacer discípulos. Esa sería la primera excusa. Pero no es válida. No es válida. Nadie puede pretextar eso. Por favor, que nadie se excuse de esta manera. Empecemos ya. Hermano, tienes que hablar del evangelio a los que conviven contigo en el diario vivir. Tienes que estar en comunión con tus hermanos de la iglesia, específicamente y puntualmente. Tienes que añadirte a una célula, así de claro y de sencillo, para no estar pensando y cómo le debo hacer. Tienes que añadirte a una célula, punto. Tienes que estar aprendiendo. Específicamente, tienes que inscribirte en los cursos del Instituto Bíblico, así de sencillo y puntual. Y tienes que estar aprendiendo, ¿para qué? Para obedecer, porque si no, tal aprendizaje no sirve de nada. Hermano, por favor, no pongas excusas. Quien no evidencia ser y hacer discípulos, está poniendo en entredicho su verdadera salvación. Hermano, enfócate en la misión. Enfócate en la misión. ¿Lo vas a hacer? Medítalo seriamente. Tienes algunas semanas para hacerlo. El último domingo de noviembre, y espero que ese domingo diga, mejor yo no voy. Y bueno, y si no vienen, bueno, ya sabremos, ¿verdad? El último domingo de noviembre tendrás que tomar una decisión. No sé cómo se los vamos a preguntar. Hemos intentado muchas veces
firmando hojitas, levantando la mano, pasando al frente. Hemos intentado muchas cosas. Y a los 8 días, todo sigue igual. Por eso les digo, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero el último domingo de noviembre tendrás que tomar una decisión. ¿Vas a ser y hacer discípulos? ¿O solamente te diremos bienvenido? Qué bueno que nos acompañes al culto. Que Dios te bendiga. Y está bien. Solo serás multitud, pero no serás discípulo. Hermanos, estamos aquí. Cada domingo en este lugar. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido? Todo es para la gloria de Dios. Vayamos al cumplimiento del plan de Dios, del cual somos parte, pues dicho plan apunta a la gloria de Dios. Y nosotros debemos sumarnos a ese plan, porque somos parte de él. No hay otro plan, no hay otra cosa que hacer. Debemos obedecer el mandato central del Señor, a ser discípulos. Y de esta manera lo estaremos glorificando. Todo lo que hagamos como iglesia debe apuntar a 1. Evangelizar a los inconversos. 2. Fomentar la comunión con los hermanos. Y 3. Aprender para obedecer. Y cada uno de nosotros debe ser parte activa de esto. Esta es la razón por la que estamos aquí. Esta es la misión. Debemos enfocarnos en la misión. Que el Señor nos bendiga.